Buenas noches, América. Las instrucciones no fueron claras. Mientras la Organización Mundial de la Salud comenzó recomendando no usar mascarillas para frenar la pandemia, en países asiáticos, donde surgió y por donde primero se expandió el coronavirus, los gobiernos la impusieron a su población. Hoy todavía la Organización Internacional dice en su página web que los tapabocas o mascarillas faciales solo deben llevarlas las personas con síntomas de coronavirus o que cuidan a alguien con sospecha de COVID-19, sea personal sanitario o familiares de algún infectado. Pero en las últimas horas la OMS ha asegurado que está dispuesta a revisar sus recomendaciones a la luz de la nueva evidencia vista en zonas como Hong Kong, donde su uso contribuyó a detener el brote. Este posible cambio de criterio está contribuyendo a la confusión que tenemos ciudadanos y gobiernos. Sea cual sea la decisión de la OMS, no debemos perder de vista varias cosas fundamentales cuando hablamos del uso de la mascarilla. Primero, son de un solo uso. Segundo, hay que ponérsela y quitársela tocando únicamente las cintas que la soportan. Y tercero, una vez puestas, recordar que no son de quita y pon a conveniencia ni se pueden tocar con las manos para ajustarlas. Llevar mascarillas, además, puede darnos una falsa sensación de seguridad que inconscientemente, dicen los expertos, nos lleve a relajar otras medidas de higiene importantísimas, como lavarnos las manos o mantener la distancia social recomendada. La mascarilla es una herramienta más, pero no es la única recomendación, ni la más importante, y su mal uso puede acabar siendo el caballo de Troya para contagiarnos. Seamos prudentes. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en Bogotá y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, los cadáveres se amontonan en Guayaquil, Ecuador, por el coronavirus. Según medios locales, hay cientos en las calles y dentro de las casas a la espera de ser retirados. Nos explica qué está pasando Teresa Menéndez, periodista ecuatoriana desde Guayaquil. Cierre de tribunales, citas aplazadas, bloqueo de fronteras y otras decisiones de las autoridades estadounidenses para hacer frente a la pandemia. María Peña, periodista de Telemundo Digital, nos cuenta los principales cambios migratorios por la emergencia. Y alarma en la Sociedad Interamericana de Prensa por cómo algunos gobiernos aprovechan la crisis para tomar medidas que restringen la libertad de expresión. Nos lo cuenta Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos. Avanza la pandemia por América Latina y hay países que están sufriendo más que otros la dureza de sus estragos. Ecuador, detrás de Brasil y Chile, es hoy el país con el mayor número de contagios. Oficialmente han muerto casi 150 personas en Ecuador y hay más de 3.000 infectados, pero las cifras podrían ser superiores. Miren, uno de los periódicos de Ecuador, El Universal, aseguraba esta semana, citando fuentes policiales, que solo el pasado martes se registraron casi 450 cuerpos en listas de espera para ser retirados de viviendas. La situación es especialmente dramática en la capital económica del país, Guayaquil, donde varios medios informan que hay cientos de cadáveres en las calles y dentro de las casas esperando a ser retirados por las autoridades, que se han visto superadas por la crisis del coronavirus. En esta situación hay familias que, por miedo a contagios, están dejando esos cuerpos en las esquinas de Guayaquil, donde las temperaturas en esta época pueden superar los 30 grados centígrados. Teresa Menéndez es periodista ecuatoriana y la saludamos a esta hora desde Guayaquil. Señora Menéndez, gracias por estar con nosotros en Cuestión de Poder. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Un gusto acompañarnos en el programa Cuestión de Poder y, bueno, a las órdenes para poder tener una visión un poco más integral de lo que está ocurriendo en Ecuador y sobre todo en Guayaquil, que es donde me encuentro justamente yo. Bueno, cuénteme, ¿qué es lo que usted ha visto, ha sentido? ¿Puede narrarnos de alguien que está en el lugar donde, según los datos que tengo, alrededor del 70% de los casos que hoy tiene oficialmente registrados Ecuador se encuentran en la ciudad en la que usted reside? Sí, es muy alarmante. De hecho, exactamente es el 70.9% en toda la provincia del Guayas
y la gran parte está en la ciudad de Guayaquil, que es la capital de la provincia. Como bien lo comentaba Gustavo, tenemos 3.368 casos y de los 145 fallecidos, 102 están en Guayas. ¿Qué es lo preocupante actualmente? Es, más allá también del nivel de contagio y de la curva creciente que estamos teniendo, es el hecho de cómo se está manejando el proceso de levantamiento de cadáveres. Es un tema que todavía no se logra superar, se ha convertido en un cuello de botella, como decimos acá, porque no se logra atender la gran demanda que hay tanto de cuerpos en domicilios como de los hospitales. A través de una línea que se llama 911, el ECU 911, es donde se hace reporte de las víctimas que fallecen por COVID-19. Pero esa línea tampoco se da abasto, tenemos quejas constantes en los grupos de WhatsApp, periodistas, en redes sociales, de que la línea no se da abasto para atender a toda esta gente, y tal es así que acuden a nosotros también como periodistas para poder hacer como una especie de nexo o servicio social y dar a conocer esto que está pasando. Casualmente yo tuve lastimosamente la pérdida de la mamá de una gran amiga la semana pasada, y asimismo su cuerpo permaneció 4 días en la vivienda, fue en el sur de Guayaquil. Es muy lamentable, es doloroso, es impactante y a la larga se está convirtiendo en otro problema para la ciudad, que es un foco infeccioso que se puede dar justamente ya por la descomposición de los cuerpos que tienen mucho tiempo en las viviendas, sumado al clima de Guayaquil. Señora Menéndez, decíamos al principio que oficialmente los datos del gobierno ecuatoriano dicen que hay esos alrededor de 150 muertos, pero de acuerdo a reportes periodísticos como el que citábamos, solo en un día se reportaron la espera de 450 personas que habían fallecido. ¿Cree usted que hay opacidad por parte de las autoridades? Qué buena pregunta, y de hecho por primera vez sentimos que el gobierno ha reconocido que hay esta falta de transparencia en la información. Ayer en cadena nacional el presidente de la República, Lenín Moreno, lo dijo que ha solicitado que haya más transparencia en la entrega de información, que no se nos oculte la verdad por más dolorosa que sea. Eso lastimosamente no ha pasado, porque esas declaraciones fueron ayer en la tarde y ahora salen con un reporte que es similar al del día anterior. Pocos casos contabilizados más. Entendemos o pretendemos pensar, dar esa lectura de que no se está pudiendo confirmar los casos por la falta de pruebas también, que ese es otro problema del cual padecemos actualmente. Se nos ofreció inicialmente una inversión de 2 millones de pruebas que no llegaron al país y que todavía no llegan. Luego dijeron que eran 400.000, después dijeron que eran 200.000, y siguen anunciando que están viniendo, y los procesos no se terminan de concretar. Eso en cuanto al tema de los casos. Y el tema de los decesos también es otra realidad que no conocemos. También se nos ofreció a los medios de comunicación entregarnos un informe semanal de la causa de muertes que se está dando actualmente en el país, sobre todo en Guayaquil, que es la ciudad que más está desbordada con el tema, pero hasta ahora no tenemos esa estadística, esa métrica de saber si todos los cadáveres que se contabilizan actualmente, que son más de 450, como bien lo cita el medio de comunicación, son necesariamente fallecidos por COVID-19 o también por otras causas. Entiendo. Señora Menéndez, ¿ha salido usted a las calles? ¿Puede contarnos qué ha visto? ¿Cuál es su percepción, su experiencia personal en estos últimos días? Bueno, yo no he tenido la desgracia de encontrarme en el camino con algún cadáver o algún cuerpo abandonado en la calle, por fortuna, porque creo que sería algo muy impactante, pero sí he visto el desarrollo de lo que está ocurriendo en los supermercados, que es otra arista que también hay que evaluar y hay que analizar. El tema del abastecimiento, cada vez se está sintiendo un poco el problema de que hay productos que se escasean, ya no hay producto o está a un precio elevado. Eso es lo que se está viviendo en los supermercados. Y lastimosamente hubo una declaración bastante irresponsable de la autoridad provincial de acá, en decirnos o en anunciar que había una probabilidad de que se dé un toque de queda de 24 horas durante los 3 siguientes días. Cosa que eso colapsó los supermercados, la gente asustada fue a tratar de abastecerse e hizo lo que justamente contrario a lo que nos indican las autoridades, evitar las aglomeraciones. Fue totalmente caótico, me imagino que ustedes han
han de haber visto las tomas. Ayer se aglomeraron muchos supermercados y eso también aumenta el riesgo de contagio. Eso es lo que está ocurriendo. Yo he hecho compras, tengo padres de la tercera edad a los cuales yo no permito que salgan porque quiero evitar cualquier contrariedad. Yo me encargo de abastecer con productos y el ambiente en los supermercados es ese. Hay otro problema, la gente no está respetando el toque de queda. Yo lo he visto, no me lo han contado, no solamente lo he visto en imágenes. Gente afuera de los supermercados vendiendo mascarillas, cualquier producto con tal de tener un ingreso que les permita también comprar sus alimentos, porque Guayaquil es una ciudad donde la gente vive del día a día y ese es un problema también con el que estamos afrontando actualmente, además de la emergencia sanitaria. ¿Es realista pensar que el gobierno puede imponer ese toque de queda? No lo han descartado. De hecho, ahora mismo la ministra de Gobierno lo dijo recientemente en una entrevista televisiva, que no descartan ninguna medida en cualquiera de las provincias del país, no solamente Guayas. Pichincha también está presentando un creciente ritmo de contagio y Pichincha, donde está la capital, Quito, la capital de la República, entonces también está preocupando ese sector del país, no solo Guayaquil. O sea, lo que obviamente las autoridades y nadie quiere es que se repita lo que está ocurriendo en el puerto principal, en otras ciudades y más aún en la capital. En todo caso, dijo que es una medida que no se descarta tomar. De hecho, anunció algo que no se sabía. Ahorita hay una restricción vehicular. Puede una persona, según el número de su placa, circular 2 veces a la semana. Ahora se le va a restringir desde la siguiente semana a 1 vez. Entonces son medidas que se están tomando, suspendidos los eventos masivos, abril y mayo, suspendidas las clases presenciales. Entonces, sí hay una serie de medidas que se están adoptando para tratar de frenar el contagio que la curva está creciendo abismalmente. Es increíble cómo errores que hemos visto en otros lugares, en otras latitudes, en otros países, como ese anuncio de medidas extraordinarias que tal vez puede que sí, pero puede que no, pero si las anuncio las pondré en marcha dentro de 24 horas y generan ese pánico que acaba provocando esas escenas que son exactamente las contraproducentes para hacer frente al coronavirus. No aprendemos, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Quiero preguntarle por el ánimo de los ciudadanos. Es cierto que, pues lógicamente, debe haber temor, lo deduzco y se lo pregunto también, entre los ciudadanos del Ecuador y particularmente de Guayaquil, pero ese miedo les está llevando a ser prudentes o simplemente no le dan credibilidad a la gravedad de esta pandemia. Yo creo que la emergencia sanitaria se nos ha desbordado de tal manera por 2 razones. Por falta de medidas preventivas por parte de las autoridades cuando se supo desde un inicio de los primeros casos a escala mundial en China, en Estados Unidos y otros países cercanos. Eso por un lado. Y por otro lado, la responsabilidad ciudadana de no hacer conciencia de la gravedad y la magnitud que significa este virus y cómo se está propagando. He visto sobrevuelos, he tenido la oportunidad de ver sobrevuelos de las Fuerzas Armadas, tanto en Quito como en Guayaquil, gente fuera de horario, o sea, en horario de toque de queda, recordemos que ya estamos en el día 17 de toque de queda en el país, fuera de horario, es decir, de 2 de la tarde que empieza el toque de queda a 5 de la mañana, tipo 2:30, 3 de la tarde, jugando fútbol en las calles, afuera aglomerados en supermercados, o sea, la gente no hace una real conciencia también de lo que representa, del peligro que representa esta pandemia mundial. Entonces, por eso digo que es una corresponsabilidad, es algo compartido. Estoy de acuerdo. Cuando todo esto pase, va a haber 2 grandes mea culpas. Una, seguro, lo de los gobiernos, que tomaron tarde las medidas porque no quisieron o por miedo y temor a una respuesta de los ciudadanos. Y otra, la que tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Hasta qué punto fuimos responsables a la hora de cumplir esas medidas de confinamiento, incluso una vez que ya estaban en marcha? Sí. Señora Menéndez, gracias por habernos acompañado. Es Teresa Menéndez, es periodista ecuatoriana, se encuentra en Guayaquil, que es la ciudad, la capital económica del país y una de las zonas más afectadas por esa pandemia del coronavirus. Gustavo, si me permite un segundito más. Tengo 30 segundos, no tengo más. Un mensaje final. Adelante. Bueno,
Ecuador es un país muy solidario, está pasando por una prueba de fuego muy fuerte, la segunda después del terremoto de 2016, y yo creo que si estamos unidos vamos a salir de esta pandemia y sobre todo que las autoridades actúen sobre estas denuncias y que no se hagan de ojos ciegos ante esta realidad que está ocurriendo. La voz de Teresa Menéndez, periodista ecuatoriana desde Guayaquil. Señora Menéndez, gracias por su tiempo, por sus explicaciones. Gracias. Cuídese. Gracias, un gusto. Está usted viendo Cuestión de Poder. Vamos a una nueva pausa y regresamos. Bienvenidos de nuevo. El aislamiento social decretado por el gobierno de Estados Unidos y los gobernadores han alterado el sistema migratorio del país. Desde el 18 de marzo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración suspendió temporalmente los servicios rutinarios en persona y no se espera que vuelvan a la normalidad por lo menos hasta el 3 de mayo. El 20 de marzo, el gobierno anunció el cierre de las fronteras con Canadá y México para todo cruce no esencial. Y el Departamento de Justicia ha suspendido hasta el 10 de abril todas las audiencias en cortes de inmigración que no se refieran a personas detenidas, incluyendo la de los solicitantes de asilo. ¿Qué ha cambiado y quiénes son los más afectados por estas medidas? Saludamos a María Peña. María es periodista en Washington, trabaja para Telemundo Digital. María, es un placer saludarte a esta hora de la noche. Bienvenida. Gracias por la invitación. Espero que estén bien todos. Ha cambiado de arriba abajo el sistema de inmigración. ¿Qué es lo único que está funcionando ahora mismo? Bueno, lamentablemente lo importante ahora en toda esta pandemia es que hay miles de inmigrantes detenidos en centros de detención de ICE en todo el país. Muchos de ellos con solicitudes de asilo pendientes, muchos de ellos incluso ya han pasado la primera fase en la que han demostrado un miedo creíble a la persecución o a ser torturados si son deportados a sus países, y ICE simplemente se niega a atender el llamado de activistas para poner en libertad siquiera a los que no representan un peligro para la seguridad pública y no tienen antecedentes criminales. ICE sigue diciendo que evalúa cada caso individual, que es una solución caso por caso. Así que yo creo que lo más grave es toda esta gente que está en esos centros de detención, asignados, con poca higiene y obviamente con un gran peligro de contagiarse con el virus. Las cifras, en función de a quién preguntas, te dan una u otra respuesta. ¿De cuántos estamos hablando? ¿De cientos, de miles, de millones? Mira, justo hoy hice un reportaje sobre cuál es la situación de los detenidos por ICE. La agencia me dio estadísticas frescas, digamos, actualizadas. Tiene ahora mismo cerca de 36,000 inmigrantes en centros de detención en todo el país. Y de esos, cerca de 6,000 tienen solicitudes de asilo en las que ya han pasado, como te decía yo, la fase de demostrar miedo creíble. Así es que son decenas de miles ahora mismo en centros de detención de ICE asignados, con poca higiene y con un grave riesgo de contraer el virus. De hecho, ya ha habido 6 casos confirmados de coronavirus en varios centros de detención de ICE y 5 casos de empleados de ICE. Así es que es un problema de seguridad no solo para los detenidos, sino también para los empleados que están en estos centros de detención. Claro, y la situación en un centro de detención no es ni de lejos la idónea para mantener distancia social, para lavarse las manos frecuentemente, etcétera, etcétera. María, antes de hablar quería preguntarte antes de hablar de la situación de salud o de salubridad en estos centros por los migrantes que fueron devueltos a México en ese acuerdo con el gobierno de López Obrador y que están esperando en México. ¿Cuál es la situación de estos migrantes y cuán importante es el número? Esa es otra situación muy preocupante para los defensores de los derechos humanos porque al acuerdo que han llegado es que México va a continuar aceptando a los que habían iniciado un proceso de asilo en la frontera común. Recuerda que hay este programa que se llama Quédate en México, que lo pusieron en marcha desde el año pasado, y la idea es que la gente que ha solicitado asilo en la frontera tenga que esperar en territorio mexicano la resolución de sus casos.
Lo que pasa con eso es que están también en condiciones de hacinamiento en estos campamentos para migrantes a lo largo en varias ciudades de la frontera común. Ahí tienen que esperar la resolución de sus casos. Hemos hablado con ellos directamente y también con activistas que los representan y nos pintan un panorama también bastante sombrío porque también están en situación de desesperanza, de que no les resuelven sus casos. Ahora se han suspendido las audiencias en los tribunales de inmigración, con lo cual no se sabe cuándo van a poder acudir a una audiencia para defender sus casos. No hay un sistema muy ágil, digamos, para que algunas de estas audiencias se puedan hacer por internet, así como estamos ahora por computadora. O sea que es una situación bastante dura. Nadie sabe cuánto va a durar esto. Todas las medidas que ha tomado el Departamento de Seguridad Nacional, ellos dicen que es por la seguridad de los detenidos, de los visitantes. Por ejemplo, ahora mismo en los centros de detención de ICE, pues se han prohibido por ahora las visitas de amigos y familiares. Los abogados tienen mucha dificultad para acceder a sus clientes, así es que es una situación bastante dura para toda esta población. Dramática, sin duda. María, hablábamos del peligro del coronavirus y la expansión en esos centros de detención donde las condiciones no son las idóneas. Hay, como mínimo, varios casos de inmigrantes que están en huelga de hambre. ¿Cuál es el estado? Bueno, fíjate tú que es interesante porque yo he estado cubriendo de cerca este tema. Yo conseguí acceso exclusivo a grabaciones de varios de estos detenidos en huelga de hambre y describen una situación muy dura. Imagínate tú un comedor en el que tengan que estar a la vez 200 detenidos en un solo centro. Basta con que una sola persona entre ahí contagiada e infectada con el virus para que esto se propague por toda la instalación. Me dijeron que esta semana hubo una pequeña huelga de hambre en un centro de detención de Virginia. Y a todo esto ICE responde que no es cierto, que no existen huelgas de hambre, que los activistas se lo están inventando y que es una campaña de desinformación que más bien va en detrimento de los detenidos. Pero fíjate, o sea, aquí tenemos activistas de grupos de mucha reputación que han logrado incluso videos que los detenidos pues se graban con sus teléfonos y se los mandan a ellos. Ha habido pues centenares, claro que va escalonado, la duración podría ser un día, 2 días, quizás 3 o 4 días de huelga de hambre, pero el hecho es de que muchos de ellos lo están haciendo como una señal de la desesperación que sienten por el temor que tienen a contagiarse. En estas grabaciones que yo escuché decían, pues yo prefiero que me deporten o que me pongan en libertad y me meto en cuarentena con mi familia, pero no en una situación de encierro que es mucho más probable que puedan contagiarse. Porque recuerda también, Gustavo, que muchos de estos guardias de seguridad que trabajan en estos centros de detención viven en comunidades donde ya hay focos de contagio. Hubo una huelga de hambre en Georgia, en el estado de Georgia, la semana pasada, y uno de los condados de ahí del estado tiene el mayor número de casos de contagio en Georgia. Estos guardias viven en sus comunidades, después entran a estos centros de detención y es obvio que el peligro es latente de que cualquiera de ellos pueda resultar contagiado. Entonces, hoy, por ejemplo, los activistas estaban diciendo que ellos van a continuar su batalla en las cortes porque parece ser que de la única manera que ICE está poniendo en libertad a estos detenidos ya contagiados es a través de litigios. Y parece ser que en el futuro previsible estos activistas van a continuar demandando a los tribunales. Tengo poco tiempo para terminar. Hay una parte positiva y es que ICE precisamente comunicó que los inmigrantes que están fuera, incluso aquellos que son indocumentados, que de acuerdo a informaciones periodísticas son unos 11 millones en Estados Unidos, no van a ser detenidos ni perseguidos por las autoridades siempre que se acerquen a centros de salud para hacerse la prueba
del coronavirus o ser tratados. Sí, bueno, claro, ellos sacaron una guía en la que determinaron que la prioridad de los operativos policiales de ICE en esta pandemia van a ser los criminales y los que representen un verdadero peligro para la seguridad pública. Pero claro, tú sabes que con todos los antecedentes y el historial que tiene ICE, la comunidad inmigrante, la población indocumentada, igual tiene miedo. Ya. Sin duda, sin duda. María, gracias por habernos acompañado esta noche, por haber puesto un poquito de luz con el conocimiento y el trabajo periodístico que haces para Telemundo Digital, que siempre es un gusto leerlo, por haberlo compartido hoy con nosotros y con nuestra audiencia. Feliz noche. Gracias a ustedes por la invitación. Esto es Cuestión de Poder. Vamos a la pausa y regresamos. Seguimos en Cuestión de Poder. Alerta emitida por la Sociedad Interamericana de Prensa en plena pandemia para contener el coronavirus en la región. La organización periodística emitió en las últimas horas un comunicado en el que recuerda a los gobiernos de América Latina que la prensa tiene un papel esencial en democracia para sostener el derecho del público a la información y que no deben existir restricciones a su labor. La asociación denuncia especialmente lo que denominan el atropello de gobiernos autoritarios que no permiten a los medios y los periodistas desarrollar sus labores en esta época excepcional, en el que la información veraz y contrastada se vuelve más necesaria si cabe que nunca. Ricardo Trotti es director del Instituto de Prensa y coordinador de Libertad de Prensa de la SIP. Y los saludamos a esta hora. Ricardo, buenas noches. Bienvenido a Cuestión de Poder. Buenas noches, Gustavo. Un placer de nuevo estar contigo. Ricardo, ¿puede la libertad de prensa ser una víctima más de la COVID-19? Bueno, yo diría que no, porque es justamente el trabajo de los medios y de los periodistas, es una actividad esencial que está bien delimitada en casi todas las constituciones de las Américas, de todos los países, donde se especifica que ni siquiera en toque de queda, en situaciones excepcionales, la libertad de prensa o el derecho del público a la información debe ser neutralizado y restringido. Obviamente, cuando digo casi todas las constituciones, es porque lamentablemente todavía en América Latina tenemos a Cuba, en cuya constitución establece que la información es un patrimonio del propio Estado, así como los medios de comunicación. Y en eso también, más allá de que no lo establecen de esa forma en las constituciones, tanto en Venezuela como en Nicaragua, teniendo dos gobiernos netamente de corte autoritario, obviamente que la información es prácticamente parte del protagonismo del propio Estado o de los gobiernos, tanto de Ortega como de Maduro. Especialmente el de Ortega en Nicaragua, donde hay un duopolio prácticamente de medios de comunicación dominado totalmente por la familia presidencial y los familiares. La familia presidencial, que son los dueños de los medios, los únicos que tienen acceso a la información y los únicos que proyectan información oficial de parte del gobierno. Las situaciones de limitación de libertad de prensa en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba anteceden a la pandemia del coronavirus. ¿Por qué un comunicado de alerta especial de la SIP en estas circunstancias? ¿Qué otros gobiernos han intentado aprovechar esta coyuntura para limitar o tomar medidas que puedan restringir, erosionar o acabar con la libertad de prensa en sus países? Yo creo que hay otros gobiernos que no han tenido la intención, pero han cometido este agravio de ir en contra del... Digo, cuando hablo de libertad de prensa, creo que nos entendemos siempre, Gustavo, que se trata del acceso del público a la información de todo tipo, ya sea de entidades privadas, pero sobre todo de entidades oficiales. Y sobre todo en aspectos, como determinan muchas constituciones y tratados internacionales, el acceso a la información debe ser mayor para la población cuando justamente hay momentos de catástrofe institucional en cada uno de los países, catástrofes naturales, o, como en este caso, una pandemia que obliga a los gobiernos a tener que ofrecer información al público para que puedan tomar sus propias decisiones. Así que yo diría que justamente en momentos en que las constituciones defienden que la libertad de prensa es más importante,
es más importante es cuando lamentablemente vemos que hay ciertas restricciones. Y ante tu pregunta yo te diría que hay algunos países especialmente que han hecho un poco de ruido con estos temas de los toques de quedas, que por ahí los gobiernos también neófitos en la materia no saben cómo actuar y tratan de coartar cualquier tipo de actividad, no entendiendo que los medios de comunicación y el periodismo son actividades esenciales. En este caso puedo mencionar, por ejemplo, el caso de Aruba, el caso de Trinidad y Tobago, algunos casos y restricciones que se dieron durante, en esta época, en el gobierno también de El Salvador, con Nayib Bukele, y también en Chile, por ejemplo, donde hubo varias restricciones que tienen que ver con los camiones de distribución de los periódicos, para lo cual en muchos países, ante estas restricciones y el problema tampoco que pueden vender papel, por ejemplo, se han lanzado directamente a hacer plataforma o a brindar toda su información a nivel online. Pero es verdad, todavía hay algunas restricciones, estamos recibiendo algunas noticias de algunos gobiernos que están levantando esas restricciones a los medios, pero eso no está ocurriendo en Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos que hoy están en cuarentena y que pueden estar en desacuerdo con sus gobiernos porque adoptan medidas en esos casos o en esa línea de los ejemplos que nos decías ahora? Bueno, yo creo que gracias a Dios que en esta época es muy distinta a la que vivieron nuestros antepasados en otras pandemias y que ahora tenemos redes sociales donde podemos ejercer nuestra propia presión, además de llamar a los medios y tratar de denunciar algunas actitudes ante los medios. Yo creo que en esta época es esencial lo que pueden hacer la gente a través de sus plataformas digitales y estar prácticamente como productores de información y de contenido desde sus propias casas, especialmente en esto que es una actitud muy importante durante épocas en que se violan los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión y la libertad de prensa, que tiene que ver con la necesidad de denunciar. Creo que esto es muy importante para los ciudadanos para que mantengan un grado de denuncia sobre cuando sienten que sus derechos a la libertad de expresión son coartados. Te pido un comentario sobre Brasil. Jair Bolsonaro pasó de ningunear la pandemia a, en los últimos días, tener que permitir que su gobierno, y lo digo así en estos términos, permitir que sus funcionarios de gobierno adopten medidas más estrictas, mientras él continúa como si fuese una balda suelta, como si fuese un presidente que no tiene nada que ver con esas medidas, actuando, reuniéndose o despreciando la pandemia. ¿Qué tipo de mensaje está lanzando eso y cómo se valora en el contexto de la importancia de la preservación de la libertad de prensa y de una información veraz? Bueno, creo que es un excelente punto el tuyo, Gustavo. Esto ha pasado no solamente con Bolsonaro, también otros dirigentes políticos de América Latina y de aquí del norte, en que han en cierta forma ninguneado este tema de la pandemia desde el principio. Posteriormente, cuando todo se ponía cada vez más problemático para la población, seguían haciendo ver que se trataba, como dijo Bolsonaro, de una gripecita, o Manuel López Obrador llamando a la gente a que salga, a abrazarse, etcétera, etcétera. Yo creo, y siempre se sostiene, que la responsabilidad en materia de libertad de expresión tiene también, es mayor cuando mayor es la influencia que tiene esa persona. Lamentablemente, un presidente de un país no tiene la misma derecho a la libertad de expresión que lo puede tener un ciudadano común o que la puede tener un periodista. ¿Por qué? Porque tiene mucho mayor responsabilidad, porque está administrando los bienes de todo y las voluntades de todo un país. Por lo tanto, siempre los dirigentes, los funcionarios públicos, pero también las celebridades, los deportistas y toda aquella persona que tenga popularidad y por sus dichos y por sus acciones pueda tener un efecto, una consecuencia en el comportamiento de los demás, es muy importante que mantenga un alto grado de responsabilidad. Por eso en materia de libertad de expresión es mucho más condenable, digo no censurable, es muy condenable la actitud de un presidente como Bolsonaro,
que pudiera tener cualquier brasileño que pudiera estar diciendo exactamente lo mismo, pero que no tiene la popularidad o la influencia sobre otros. Un presidente no puede decir hay un incendio en este teatro, ¿verdad? Tampoco lo puede decir hay que sacar el dinero de todos los bancos porque esto es un desastre. Es decir, hay responsabilidades que tienen que guardar muy por diferente a las que tiene un ciudadano común. Entonces, para sintetizar, lo que ha hecho Bolsonaro, lo que está haciendo, como él o como todo otro presidente o líder o funcionario electo, deportista, celebridad con un grado mayor de influencia sobre el público, tiene un grado proporcional de responsabilidad. Y eso, cuando cometen este tipo de hechos amorales o de falta de ética, es también una gran falta de ética a la libertad de expresión y la libertad de todos los ciudadanos. Termino con una pregunta, con una reflexión que te pido sobre el comportamiento del presidente Donald Trump. Hay quien lo pondría en el mismo saco, en el mismo conjunto que AMLO y Bolsonaro, pero el presidente Trump, a diferencia, en mi opinión, de estos dos presidentes latinoamericanos, pasó de ningunear la pandemia a tomársela más en serio, adoptar una posición mucho más seria, mucho más dramática en la sala de prensa de la Casa Blanca y ofrecer ruedas de prensa en la que intenta dar explicaciones. La diferencia, que ahora hablamos de libertad de expresión y libertad de prensa, es que le hemos visto, cuando ha adoptado ese sentido de gravedad del momento, ataca directamente a periodistas a los que, por ejemplo, al de CNN le acusó de hacer preguntas desagradables, o al de NBC de ser sensacionalista y de ser un mal reportero por pedirle un mensaje a ciudadanos preocupados por esos mensajes que también estaba dando la Casa Blanca. Es decir, estaba en la misma línea, pero el ataque era directo al periodista. ¿Qué opinas? Bueno, yo opinaría lo siguiente. La pandemia lo único que ha hecho, y creo que con todos los seres humanos y los medios de comunicación y los periodistas o cualquier otra persona en cualquier otra disciplina, simplemente ha potenciado algunas actitudes que tenemos, pero no nos ha cambiado realmente en la forma de ser. Este tema de que se lo acusa a Trump por ningunear a la pandemia en su primera parte es algo que él venía ninguneando a los medios y a los periodistas desde siempre. Si miramos a Bolsonaro, siempre hizo lo mismo, Maduro siempre hizo lo mismo, AMLO siempre hizo lo mismo. Es decir, lo que estamos viendo es que la pandemia ha, en todo caso, acentuado algunas características de algunos líderes. Lo que sí también estamos viendo que el contexto, como está cambiando, ha obligado a algunos líderes a cambiar su discurso, sus actitudes y a asumir un liderazgo distinto al que tenían antes. Yo diría, gracias a Dios, que ha cambiado el rumbo el presidente Trump para beneficios de todos, no solamente de algunos republicanos o de demócratas, sino de todos los ciudadanos, porque realmente la pandemia o la salud pública en este momento de Estados Unidos y global y de todo el mundo depende mucho de cómo los líderes están manejando sus actitudes, sus acciones y sus decisiones. Lo que esperamos también es que ojalá muy pronto, así como has remarcado, Gustavo, de que los funcionarios del gobierno de Bolsonaro ya han cambiado, que el propio presidente Bolsonaro cambie, lo mismo que AMLO cambie y no salga simplemente a las mañaneras a despotricar en contra de todo el mundo, a hablar algún tipo de necedades sobre el tema de la pandemia, y que cada uno de estos líderes pueda tener la confianza de su pueblo. Yo creo que, así como siempre hablamos de libertad, de responsabilidad, y lo hacemos internamente entre medios y periodistas, lo más importante para un medio o para un periodista y para tu programa es tener la credibilidad y la confianza del público. Los líderes también tienen que ganarla esa. Y en este momento no se trata de estar en procesos electorales, de ganar la confianza para un proceso electoral, sino ganar la confianza para poder liderar a los países en el momento que estamos debatiendo en un tema tan importante como es la salud, la vida o la muerte de los ciudadanos. Es Ricardo Trotti, es director del Instituto de Prensa
y coordinador de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ricardo, gracias. Cuídate mucho. Feliz noche. Muchísimas gracias por tenerme con ustedes. Estamos en Cuestión de Poder. Vamos a una nueva pausa y regresamos. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colonna Mil. Alexandra, buenas noches. ¿Qué tenemos hoy? Muy buenas noches, Gustavo. Hoy nos vamos de visita virtual al Museo del Grammy, que está ubicado en Los Ángeles, que se ha visto obligado a cerrar sus puertas al público, pero que ha adoptado el lema "Nuestras puertas pueden estar cerradas, pero no nuestra misión". Jenny Rivera, ¿por qué vale la pena ya? El Museo del Grammy está lanzando contenido digital que anteriormente no había estado disponible al público. Por un lado, están compartiendo entrevistas con artistas muy íntimas que se han estado haciendo en el museo durante los pasados 12 años. Y por otro lado, están compartiendo fotografías junto con artículos que intentan reconstruir exposiciones que se han presentado en el museo. Una de estas exposiciones fue completamente dedicada a la diva de la banda Jenny Rivera, y esa exposición virtual se publica hoy en la página web del Museo del Grammy. Jenny Rivera, la gran señora, la recomendación de Alexandra Colonna Mil. Así cerramos la semana. Alexandra, gracias, cuídate, feliz noche. Muy buenas noches, gracias a ti, Gustavo. Y con esto nosotros a las redes sociales. Y en las redes sociales hemos encontrado un alud de mensajes que describen esa dramática situación por la que pasa Ecuador y de la que hoy hablábamos en el programa. Hemos seleccionado algunos que introducen algunos elementos para la reflexión. ¿Por qué pasa? ¿Cuáles han sido las causas que han acelerado esa situación dramática? En Ecuador y principalmente en Guayaquil estamos viviendo una tragedia proporcionalmente superior al resto de los demás países. Es urgente que se pida ayuda internacional y si lo están haciendo, pediría 3 veces más. El Ecuador en noticias internacionales por la situación crítica que vive Guayaquil, resultado de una pandemia que llegó dando aviso, tiempo valioso que no sirvió de nada al tener un sistema debilitado por la corrupción e irracionalidad de funcionarios inconscientes que gobiernan mi país. Ecuador, y en especial una ciudad como Guayaquil, vive en una situación dramática por el coronavirus. Las imágenes de cadáveres en la calle es de pánico. Simplemente no pueden controlar la situación y Guayaquil se está llevando la peor parte. Realmente no se sabe si todos han muerto por coronavirus porque ni siquiera le hacen las pruebas. Ecuador y particularmente Guayaquil golpeadas por el coronavirus. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Cuídense y cuiden a los suyos del coronavirus. Hasta el lunes. Feliz noche.